La semana pasada, el Procurador General Fernando Carrillo ordenó la suspensión por 3 meses del Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por cuenta de faltas e irregularidades cometidas con la EPS Medimás, la entidad que compró Café Salud y que se hizo cargo de cerca de 6 millones de pacientes. Para el Ministerio Público, el superintendente habría permitido el inicio de operaciones de Medimás EPS, sin contar con una red plena de prestadores de servicio en el país y por no haber atendido de manera correspondiente a las quejas realizadas por los pacientes. Según Carrillo, abro comillas, las funciones propias del cargo de Superintendente Nacional de Salud le permitirían adoptar las medidas administrativas para garantizar el derecho fundamental a la salud a los usuarios del Medimás EPS, y como hasta el momento no las ha adoptado, se observa que con la permanencia en el cargo de Norman Julio Muñoz, la posible falta se reiteraría. Cierro comillas. El panorama de atención de la nueva EPS es crítico. A tan solo 86 días de que la EPS entrara en operaciones, el panorama de atención de la nueva EPS es crítico. A tan solo 86 días de que la EPS entrara en operaciones, se han recibido más de 20.000 quejas por retrasos en la atención médica. Se han recibido 5.000 peticiones de traslado de usuarios a otras EPS y en 27 de 29 departamentos en los que tiene presencia Medimás no se cuenta con una red de prestación de servicios contratada. Es importante recordar que hace menos de un mes, el procurador Carrillo había solicitado a la superintendencia que interviniera a Medimás con el objetivo de poner a la EPS en condiciones de cabal cumplimiento o proceder con su liquidación. Asimismo, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negrete, había emitido un ultimátum a la EPS. Si a finales de noviembre la EPS no resuelve los problemas de atención de los pacientes, la Defensoría exigirá mediante una acción de tutela el traslado a otras EPS de los usuarios que Medimás no pueda atender. Pregunta: ¿con la suspensión del Superintendente de Salud mejorará la atención de los usuarios de Medimás? Bienvenidos, soy Laura Gil y esto es Semana en Vivo. Y esta noche tenemos la crisis en Medimás. ¿Significa esto que hay una crisis en el sistema de salud colombiano? ¿Sí o no? Los invitados para esta noche son... Nuestros invitados son Jaime Arias, presidente de ACEP, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, Clemencia Mayorga, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Jorge Iván Ospina, senador por la Alianza Verde. Bueno, aquí estamos para hablar de lo que está sucediendo con Medimás. Y le quiero decir a los televidentes que este programa no va a hablar solamente de las dificultades que tienen los 5 millones de usuarios de Medimás, sino de las dificultades que podrán tener todos los usuarios del sistema colombiano de salud. La pregunta ¿es Medimás un problema puntual o es una manifestación de una crisis en el modelo? Tengo en la mesa 4 estudiosos del tema de la salud en Colombia y quería empezar con el senador porque usted ha investigado la crisis de Medimás. ¿Por qué no cuenta a la audiencia qué encontró y cuál es el problema con Medimás? Bueno, buenas noches, muchas gracias Laura por la invitación, un saludo muy especial a quienes me acompañan en la mesa. Esta es una historia crónica que viene desde la intervención de Salud Coop y que viene desde antes incluso de la intervención de Salud Coop, de una entidad de carácter cooperativo que posteriormente se agrega a Café Salud y que ha venido siendo mal llevada en los últimos 5 años. Durante 4 años y medio que Salud Coop estuvo intervenida por el gobierno nacional a través de la superintendencia, la entidad perdió valor, los indicadores de morbimortalidad se incrementaron, las oportunidades quirúrgicas, los tratamientos para el cáncer, la atención integral a sus usuarios se hizo de manera deficitaria. Posteriormente, esta población se traslada a lo que se llama Café Salud y Café Salud es vendida. ¿Qué ocurre en la venta? Todo un conjunto de desaciertos. El primero de los desaciertos es que jamás existió una valoración real de lo que existía y de lo que significaba Café Salud, de su siniestralidad, de sus activos, de las determinantes de salud de la población afiliada,
de la prevalencia e incidencia de enfermedades en esta población. El cuarto de datos no existió, y en la medida en que este cuarto de datos no existe para conocer efectivamente cuánto se valora esta entidad, la misma fue vendida, y la misma es vendida por un precio, a mi manera de ver, irrisoriamente alto. Observe que cuando esta entidad es ofrecida en venta, Sanitas ofrece por la misma 270.000 millones de pesos, a partir de la propia valoración que hace una empresa de consultoría que contrata la superintendencia para la valoración de esta empresa. Quienes la compran, que son prestadores de servicio sin experiencia en la administración de EPS, la compran por 1.4 billones. Es un escándalo de diferencia entre la cifra que hace el primero proponente y el segundo proponente, que la adquiere por 1.4 billones. ¿Qué ocurre? La adquiere una entidad que no tiene la experiencia en la gestión del riesgo en salud, que jamás ha administrado una EPS, que no tiene una red de prestadora de servicios debidamente contratada, que la compra sin conocer la siniestralidad de los usuarios allí atentos, y cuando todo esto viene mal, por supuesto, en menos de 2 meses ya han cambiado su director, su gerente, han tenido tropiezos entre ellos mismos, y la comunidad no tiene un goce efectivo de derecho a la salud. Esta es una historia terrible que lleva más de 5 años en manos de la superintendencia. Y agregar que la Procuraduría General de la Nación le dijo y le hizo un control de advertencia al superintendente, le dijo: la manera como se está procediendo en la venta no es apropiada, por favor corrija. La superintendencia prosiguió en la tarea, la vendió. Posteriormente la Procuraduría le dice: intervenga porque el goce efectivo al derecho de la salud no se adelanta, y ahora un superintendente suspendido. Toda una tragedia que tiene como principal consecuencia que las personas afiliadas a Medimás, anterior Saludcoop, anterior Café Salud, están teniendo un deterioro en su bienestar, sus indicadores de salud todos los días se caen y sus posibilidades de vida son limitadas. Sí, en el primer mes más de 20.000 quejas. ¿Tenemos un estimado más o menos de cuánta gente está afectando la situación de Medimás? ¿Alguno de ustedes sabe? O sea, porque el número de quejas en tan poquito tiempo es, digamos, es considerable. A ver, yo le diría, primero, estoy de acuerdo con lo que dice el senador, esto no es un tema puntual de hoy, esta es una cuestión crónica, viene de tiempo atrás, hay momentos de inflexión acá, el paso de Saludcoop a Café Salud y ahora la creación de esta compañía. Inicialmente eran 6 millones de personas que se han ido retirando paulatinamente. Hoy estamos hablando de 5 millones de personas. Estas son personas que yo diría, para resumirlo, son personas que vienen siendo maltratadas desde la época final de Saludcoop y todo el paso por Café Salud, que yo quiero llamar la atención sobre eso. Esos 2 años de manejo de esa entidad, mal hecho ese manejo, es lo que nos está dando el resultado que tenemos hoy, y por eso es que se precipita en la crisis como una cuestión que nunca habíamos visto. Esta entidad recién creada y al tan poco tiempo tiene ese número de tutelas que traía represadas, ese número de quejas que según el procurador llevamos en más de 20.000 en menos de 2 meses. Eso es un síntoma de que todo ese malestar de esa población muy enferma, que no estaba siendo bien atendida, que no recibió los tratamientos, que se dejó llegar a la cronicidad, hoy está pasando la factura en términos de salud y sobre todo en términos de enfermedad. Entonces, esta es una EPS que llega, no ha tenido, digámoslo así, luna de miel, no tuvo un periodo de latencia para esperar que se acomodara, sino que de una vez recibió una carga tremenda que venía heredada y se encuentra además con una serie de ofertas y de promesas que hizo esta compañía, y los dueños dijeron: vamos a tener red, tenemos experiencia aseguradora, no va a haber problema con los contratos y vamos a pagar una cantidad de cosas. Pero y eso no sucedió. ¿Cómo se explica, Clemencia? Perdón, buenas noches Laura y todos los compañeros de la mesa, los televidentes, pero yo sí quisiera agregar algo a lo que dicen mis compañeros de mesa, y es con respecto a cuál es el origen de este problema. Es que el problema no empieza
ni con la crisis de Salucop, ni con la intervención, ni con Medimás. Es que aquí tenemos un problema de unas empresas, entre comillas, cooperativas, que desde que inicia la Ley 100 empiezan a tener un monopolio, Laura. Tanto que empieza Café Salud, compra Cruz Blanca, compra Café Salud, se apoderan de 7 millones por lo menos de afiliados en el sistema de salud, impone unas condiciones y genera un cúmulo de corrupción por el que hoy, aunque no haya desafortunadamente todavía personas que estén pagando por esos delitos, sí hay una serie de investigaciones por miles de millones de pesos que se perdieron desde el aseguramiento con el Grupo Salucop, lo que se llamaba el Grupo Salucop. Es decir, una corrupción que viene años atrás ahí. Y por eso fue que llegó a la crisis que llegó. Y en esa crisis que llega, Laura, deja además, y Juan Carlos nos lo puede explicar mejor, afecta además a cientos, y no sé si miles, de clínicas y hospitales que se quedan sin los recursos pagos de esas EPS que por temas de corrupción tuvieron que ser intervenidas, porque ese es el origen. Digamos, yo quisiera que aquí no pensemos que el problema nació en Medimás. No, el problema nació en este modelo de salud. El problema nació cuando se le entrega a los aseguradores del sistema de salud el monopolio y el negocio de la salud. Y luego entonces viene el desastre de la corrupción, el destape de la corrupción del Grupo Salucop, los clubes de golf, de los recursos de la salud, tienen que intervenir. Desafortunadamente tenemos que decir una intervención se puede decir desastrosa. El gobierno nacional tampoco dio la talla para poner las soluciones que se requería dentro de esa intervención, y entonces viene una negociación en donde lo último que importa, y aquí lo dijimos en su momento, son los pacientes. Aquí nos dijeron en esta mesa, Laura, que lo que se necesitaba era un poquito de tiempo, que esto había que esperar porque estuvimos aquí sentados tal vez al mes de operación de Medimás, más o menos, y nos dijeron que este era un tema de esperar. No, no es un tema de esperar, y yo sí lo sigo afirmando, porque aquí lo que menos interesa en el fondo de esta situación, lamentablemente, son los pacientes. Aquí lo que se hizo fue un negocio, se pagaron unas deudas. Pero ven, explícame parte del negocio. Se pagaron unas deudas. Mira lo que pasó. ¿Cuál era el interés? Y usted lo mencionaba, senador, más importante. Es que el interés más importante es que a este grupo de prestadores que compra este asegurador le debían 600 o 700 mil millones de pesos que estaban perdidos. Estaban bastante embolatados, para decirlo en el lenguaje popular. Y entonces, ¿qué se hace? Pues yo compro esa empresa, ¿cierto? Me autopago la deuda, y eso explica en parte por qué, senador, pues tenían que cuadrar las cuentas para yo poder pagarme lo que me debían y que me quede una plata. Ahí eso no explica el monto. Pero claro, porque necesito entender, porque hay algo. O sea, la gente no se pelea por pagar una empresa más de lo que vale. Claro. Y aquí lo que plantea el senador es que se pagó muchísimo más de lo que vale. ¿Cómo era el negocio? A ver, la superintendencia contrata a una consultoría que se llama Lázaro para que haga una evaluación de cuánto vale el régimen contributivo que administra Café Salud. Dicha compañía hace la evaluación, mide la siniestralidad, mide los comportamientos de esta población y le dice a la superintendencia: esa entidad de régimen contributivo, ese contrato vale entre 245 mil millones y 300 mil millones. Eso es lo que vale. Sanitas le propone adquirirlo por 270 mil millones. La organización Sanitas, que tiene experiencia en aseguramiento, que viene de administrar en el mundo entero, en España, en Perú, en muchas partes, en Colombia, administrando régimen contributivo, administrándolo de manera bien, adecuada, el aseguramiento. Y de repente se lo venden a una entidad en $1 billón solamente el régimen contributivo. ¿Cómo diablos puede pasar algo de valer, y siendo valorado por ellos mismos en 300 mil millones, venderse en $1 billón? Pues bien, cuando vemos quién lo compran deudores
de lo que anteriormente era Café Salud, y eran acreedores de Café Salud. Procardio, Centro Nacional de Oncología, Miocardio, Corporación Nuestra IPS, Fundación Hospital Infantil, Fundación SAID, organizaciones prestadoras de servicio que estoy seguro no tienen ni idea de lo que significa administrar aseguramiento. Lo adquieren, ¿por qué? Porque saben que con el flujo de dineros que le llega al régimen contributivo y que van a manejar del orden de los 300.000 millones de pesos por mes, se van a poder pagar las deudas. ¿En deterioro de quién? De los afiliados, de los 5 millones de afiliados que tiene la entidad. Entonces esto sí que es una locura. Y en el marco de esa locura, la superintendencia fue informada, se le dijo que cometía un error y sin embargo prosiguió en la venta. ¿Es su lectura, Jaime? La misma, casi. Es decir, yo primero, muchas gracias, Laura, un saludo a mis colegas. No, yo creo que cada uno de ellos ha expresado un poco de la historia real y es bueno que el país la conozca. Eso viene de atrás, es cierto. El propio grupo Saludcop, en un momento final, después de su apogeo, comenzó a tener problemas a partir del momento en que se creó el NOPOS. Cuando ellos se fueron a Medellín con Café Salud a atender el subsidiado, comenzaron a tener problemas que los llevó a la situación que aquí se ha relatado, pero yo quisiera insistir en que el peor momento de estos ocurrió durante el tránsito a Café Salud, porque viene una compañía con 5 millones de afiliados y entra en una pequeña compañía de 1,5, pues la reventó. Esos 2 años fueron bastante malos, creo que Café Salud se hundió a fondo y cuando se abre la venta, me parece, y estoy de acuerdo con el senador Jorge Iván, los compradores, nos estamos refiriendo a este grupo, no sabían exactamente lo que estaban comprando. Estaban comprando una empresa absolutamente destruida, una empresa que tenía ya grandes obligaciones con la red hospitalaria, que no tenía sistema de información, que no tenía ya unos planes de salud efectivos. Entonces se metieron en un gran lío, pero sin saberlo, sin saberlo. Estoy de acuerdo, Saritas, que es una compañía con mucha experiencia, sí fue mucho más cautelosa, ofreció 250.000, pero algo más, dijo que estaba lista a invertir $1 billón. Inmediatamente pero, adquiriera a Café Salud. Doctor, con lo que me dicen de este lado y lo que me dicen de este lado, con semejantes señales de alarma, ¿cómo esto procede? O sea, ¿quién tiene que asumir el costo político de haber permitido esto? Ese es el punto y perdóname ahí en un minuto, yo expreso un poco mi opinión frente a lo que dice el doctor Arias. Yo estoy de acuerdo con que ellos primero no saben de aseguramiento, no cumplían los requisitos de experiencia e idoneidad en aseguramiento para una operación de semejante magnitud, pero es que lo que no puede pasar es que los entes de vigilancia y control, a los que sí les corresponde y tienen por función, por obligatoriedad, garantizar que en ese tipo de negociaciones se cumplan todos esos requisitos, no hagan nada. El Superintendente Nacional de Salud tenía que saber cuáles eran los requisitos y se hizo de la vista gorda. Entonces uno dice, mire, hombre, aquí había un problema. Está bien sancionado. Aquí había un problema grande. Saludcop termina su operación, se va a liquidar y deja unas deudas gigantescas, billonarias. El gobierno dice, ¿cómo hago yo para pagar esto? Y toma una decisión. Paso a estos usuarios, estos afiliados, los paso de 1.7 millones que tenía Café Salud, la original, y lo convirtió en una entidad de 6.2 millones de un día para el otro. ¿Por qué? ¿Qué pensaba el gobierno? Con esta estructuración, más adelante yo voy a poder vender esta entidad y con lo que se produzca por la venta de Café Salud, pago todo lo de atrás de Saludcop. La verdad es que había un problema, Saludcop, que se convierte después, porque opera muy mal Café Salud, se convierte en el problema. Saludcop, que sigue vivo, el problema es la deuda. Café Salud, que crea enormes deudas, que hoy se estiman entre 1.2 y
3.4 billones. Se crea un crédito público y ahora tenemos el problema de Medimás, es decir, de 1 se convierte en 4. Entonces la pregunta es, ¿y puede haber más? O sea, ¿hay más EPS en riesgos como la de como Medimás? O Claro. sea, ¿de qué estamos Esta es hablando? una O sea, secuencia. ¿cuántos millones de personas están en riesgo hoy? Pero claro que hay muchas EPS en riesgo. Es que este sistema es difícil, este sistema se ha vuelto insostenible porque el sistema está gastando mucho más de lo que recibe. Los colombianos no hemos tomado conciencia de que el sistema está quebrado hace rato y entonces no, sí, Medimás todavía no está quebrado, pero las otras dos sí, se tuvo que liquidarlas, pero hay muchas EPS en riesgo. Esta es una actividad supremamente complicada, donde el gasto médico llega al 99% de lo que recibe una EPS mensualmente, de manera que todo el sistema está en una gran crisis y no es fácil manejar estas situaciones. Yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, preocupado especialmente, como dice el doctor Juan Carlos, por buscar cómo se pague la deuda hospitalaria, la deuda que dejó Saludcop, la deuda que dejó Café Salud. Estos todavía no creo que tengan una deuda. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Y si usted tiene una historia con Medimás, mándenos, cuéntenos en nuestra cuenta de Twitter, en Semana en Vivo. La leeré durante la pausa. Quiero saber cómo esto afecta a la gente, o sea, cómo está viviendo la gente esta crisis de Medimás. Ya volvemos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición, este año ya hay casi un centenar de líderes asesinados sin que el Estado pueda evitarlo. Germán Vargas volvió al ruedo, pero su relanzamiento no cayó bien ni en el santismo ni en el uribismo. Cartagena atraviesa su peor crisis política y de liderazgo. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Bienvenidos a la información deportiva. El portero de la selección Colombia. Tratamos nosotros de hacer las cosas bien. Cable Noticias, el presidente de la DIMAYOR, Jorge Fernando Pérez. En esta edición, 5 diseñadoras hablan de su experiencia de co-crear con indígenas. Fucsia.co cambió para convertirse en la mejor aliada de la mujer de hoy. El rojo en pequeñas dosis o de pies a cabeza es la consigna del momento. Esto y más en Revista Fucsia. Cómprala ya. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias Edición Estelar. Cable Noticias, 24 horas de información.
Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bueno, seguimos en Semana en Vivo hablando de la crisis de Medimás y lo que esto significa para el sistema de salud. Y queríamos mostrarle que para una entidad en crisis, esta entidad sí encontró el dinero para pautar en gran formato en los medios de circulación nacional. ¿Cómo es la historia, senador? Es decir, el dinero de la salud es muy sensible y es poco. Realmente las demandas de servicio de salud que tiene nuestra comunidad son muy altas. Los pacientes demandan mucho en salud porque hay nuevas tecnologías, porque todos queremos vivir más. Y en la medida en que este sistema de salud le orienta que puede ser garantizado esos servicios, el dinero de la salud tiene que ser preservado y utilizado con sumo cuidado. No gastado. No gastado lo que hace Medimás. En esto. Porque el tema no es mediático. El problema no es de relaciones públicas. Exacto. Lo primero que hace es sacar 300 milloncitos del cheque, como anteriormente lo hizo Salud Coop, como lo hizo Café Salud Intervenido, en ese caso con el señor Prieto. En este caso van y contratan medios de comunicación amplios, pensando que con medios de comunicación se resuelve la falta de medicamentos, de médicos, de atención oportuna. Les quería contar, por ejemplo, uno de los casos que nos llegó durante la pausa, una paciente de leucemia en Bucaramanga que hace 3 meses no recibe los medicamentos, en protesta pacífica se encerró en las oficinas. Dramático. Dramático, Laura, y es que de ese tema incluso de los niños con leucemia y con cáncer en Bucaramanga afectados por Medimás ya habíamos hablado, y es que se denunció en el mes de septiembre 38 niños con cáncer a los cuales por cuenta de la llegada de Medimás les dijeron incluso, Laura, llegaron al punto de decirles, usted tiene una tutela integral que le garantiza sus derechos. Pero es que esa tutela era Café Salud, nosotros ahora somos Medimás. Usted tiene que volver a interponer una tutela porque nosotros somos otra entidad. Y esto generó la suspensión de la quimioterapia en los niños en Bucaramanga. Y si tú eres mamá, y aquí todos los que son papás saben que suspender una quimioterapia, retrasarla siquiera 1 o 2 semanas, puede significar la supervivencia de ese niño a 5 años, puede significarlo, y es así. Ahora, yo quisiera cerrar con un punto para decirle algo al doctor Arias con respecto a la plata, porque es que yo no estoy de acuerdo en ese punto. Laura, la plata no alcanza. La pregunta es esta. Yo lo que quiero... Pero hablemos de eso. ¿Están quebrados porque la plata no alcanza o están quebrados porque los gastos se hacen mal? Lo que quiero llamar la atención es sobre 2 cosas en el tema de si los recursos son suficientes o no. Primero, la corrupción. Perdónenme, pero en Colombia hay corrupción, y dentro del sistema de salud las mismas EPS, porque no nos olvidemos del cartel de las EPS, doctor Arias. No nos olvidemos de cuando las EPS se pusieron de acuerdo, senador Ospina, para recobrarle al FOSIGA lo que era en su momento el plan obligatorio de salud. Eso se dio. La corrupción existe, está el cartel de la hemofilia. Así que hay una parte de los recursos que está ahí y se está gastando en otra cosa. Pero cierro con esto. El modelo de salud también tiene mucho que ver con la eficiencia de los recursos. Y yo quiero que los televidentes me digan a cuántos de ellos su EPS los llama, doctor Arias, para decirles que hagamos la prevención de la hipertensión arterial de A, de B o de C. No, es que si nosotros a mí nunca me ha llamado la EPS. ¿Alguien me ha llamado la EPS acá? Nosotros hoy, Laura, nuestros pacientes tienen que esperar, demorarse, complicarse para llegar a un hospital que le cuesta al sistema de salud 10 o 20 veces Clemencia, más. Yo quisiera acá que le contestaran, claro, o sea, yo le voy a que pudieran, contestar. o sea, ¿es suficiente o no es suficiente? Si elimináramos la corrupción, ¿la plata daría? No, claro que no daría. La corrupción es muy alta en todos los actores del sistema, comenzando por muchos médicos, doctora Mayorga, usted lo sabe, pacientes corruptos, empresas corruptas,
hospitales corruptos y EPS corruptas que ha habido también. Razón, un sistema que incita y permite la corrupción en Colombia la corrupción lamentablemente se ha generalizado a todos los sistemas. No, yo no puedo conformarme con decir que la corrupción en Colombia existe y en podría haber, pero a ver, doctor, ¿podría haber un mejor sistema? O sea, ¿cómo se puede corregir esto? Claro que el sistema puede ser mejor. Lo primero, nosotros lo hemos dicho en esta mesa varias veces, aquí hay que hacer una revolución en la atención primaria en salud. Lo que usted está diciendo, hay que salir a buscar la gente sana, no solamente esperar a la gente enferma. Eso es todo un cambio en la base del sistema. Que los médicos resuelvan más cosas, que los hospitales de pueblo sean capaces de resolver los problemas de la gente. Eso es lo primero. Lo segundo, toda la red tiene que funcionar coordinada. Lo que están mencionando sobre la paciente, aquí todo el mundo dice, la gran cobertura que tiene el sistema de salud colombiano, 98%, eso es una cobertura universal. Pero yo siempre les recuerdo, la cobertura se compone de 3 cosas, acceso, coordinación y continuidad. A usted no le sirve para nada acceder al servicio cuando, por ejemplo, ese niño con leucemia no le dan los ciclos de quimioterapia como debe ser, o lo ponen a recorrer por diferentes regionales. Ese paciente no se va a aliviar, entonces eso necesita manejo en red. Lo tercero, por supuesto que tiene que cambiar usted la forma de administrar el seguro de salud en este país, y eso arranca. Mire, lo primero, hay que cambiar el uso, la tenencia y el momento de la concesión del dinero de la salud dentro del sistema. Nosotros creamos un sistema en el que damos la plata por anticipado, se lo damos a las EPS. Eso les genera una cantidad de incentivos para no hacer todas las cosas, para generar barreras de acceso, para hacer rendir ese dinero. Entonces, lo que estamos proponiendo, pero es un sistema de aseguramiento y así es el aseguramiento para redondear, para claridad de los televidentes. Por supuesto que ahí está la clave del cambio financiero del sistema. Es que lo que hoy llamamos EPS, que se dice que son aseguradores, nosotros creemos que no están haciendo todo el aseguramiento. No gestionaron el riesgo financiero, no gestionaron completo el riesgo de salud. Entonces, convirtámoslos en administradores. Se les da una remuneración a posteriori por las cosas que hagan. Y la plata de la salud está arriba, en un fondo, en una caja única. Ya se creó el repositorio, se llama ADRES, y desde allá se administra el dinero sin que tantas manos lo toquen. No puedo aceptar que el doctor Jaime diga, aquí todos somos corruptos. No, yo defiendo un sector que hace las cosas con ética, que está comprometido. Ese tema de que todos son culpables, no, yo creo que la corrupción, en gran medida, si uno es capaz de cambiar la administración del dinero, puede mejorar y hasta alcanzar la plata. Yo no dije que todos éramos corruptos, yo no soy corrupto. Por eso, pero ni ustedes son corruptos. Pero la afirmación que se hace todo. Y además como si no hubiera solución, o sea, todos los actores de la vida. Hay que hacer un modelo para que más o menos la comunidad nos entienda. Cuando un niño tiene cáncer, cuando tiene una leucemia y se le da el tratamiento apropiado y se hace una captación precoz de ese cáncer, la sobrevida de ese niño en 5 años es del 85%. Cuando a un niño se le interrumpe el tratamiento, cuando no se capta oportunamente y se diagnostica este cáncer, la sobrevida se baja. Lo que está pasando con los pacientes de Salucop, Café Salud, Hoy Medimás, es que la sobrevida ha bajado del 85% que se tiene en algunas EPS al 35%. Se han muerto los niños por la falta de atención con calidad y por fractura en el tratamiento. Pero adicionalmente, cuando usted tiene un paciente que necesita una intervención quirúrgica y no se hace oportunamente, el paciente se complica y los gastos en salud se incrementan. Un proceso que anteriormente se podía hacer a los 15 días, ahora se está haciendo entre 30 y 45 días. Eso no solamente complica al paciente y la posibilidad de muerte, sino que aumenta los gastos en salud. Pero todo esto tiene unos incentivos perversos. Y estos incentivos perversos hay que tratarlos de resolver. Cuando el prestador de servicios no está adecuadamente conectado con el asegurador, el prestador de servicios utiliza y sobreutiliza el aseguramiento del que dispone el paciente. Y por tanto tiene un incentivo perverso a la sobreprestación del servicio con cargo a una caja inexistente. No existe un ahorro por parte del prestador del servicio de recursos que son finitos y limitados. Ese incentivo perverso se da porque también clínicas y hospitales quieren tener mayores ingresos para poderse sostener o para poderlos trasladar a sus accionistas. Hay que superarlo. Y hay otro incentivo perverso que está en las EPS.
En la medida en que la EPS restringe servicios, limita servicios, la EPS va a tener mayor cantidad de recursos para poderlos distribuir a sus quehaceres. Eso debe ser superado en el sistema. Hay dos tendencias contrarias, En la de la IPS que quiere gastar más y la de la EPS que quiere pagar menos. Y en la mitad el usuario, desafortunadamente. Pero otra cosa, Laura, muy importante. En esta situación grave hay unos temas de carácter estructural que hacen más costosos los servicios. ¿Qué es de carácter estructural y qué hace costosos los servicios? El déficit de especialistas en determinadas áreas. El país se metió en ampliar coberturas del 98% con un limitado talento humano para esa gran cantidad de población que va a demandar el servicio. No tiene los oncólogos, no tiene los cirujanos cardiovasculares, no tiene los terapistas endovasculares, y en un proceso de libre demanda, si yo no tengo este talento humano, los precios se disparan, la accesibilidad se limita y tiene otro ingrediente grave en el servicio. Y por último, este es un sistema que no evalúa entornos y no le ubica a la EPS un territorio definido para la labor de gestionar el riesgo. Por tanto, una EPS no puede gestionar riesgos. Si tengo pacientes en La Guajira, pacientes en el Amazonas, pacientes en los Santanderes, pacientes en el Chocó, porque carezco de capacidad y tecnología para poder adelantar frente a ese paciente una acción preventiva como la que plantea la doctora o una acción de limitación de riesgos ambientales. Bueno, les quería contar que Freddy Guzmán dice que su esposa lleva 2 meses esperando un conducto y no le han querido autorizar ni la radiografía. Espero, Freddy, que alguien de Medimás esté escuchando. Clemencia. Sí, yo quisiera un poco complementar algo que mencionó el senador Ospina, que es muy importante, para pensar cuál es el papel de los médicos generales y especialistas en este país, senador. Porque es que nosotros los médicos tenemos todas las inquietudes frente al papel del médico general en Colombia. Colombia tiene 72.000 médicos generales y 21.000 especialistas, usted lo sabe. La pregunta es, ¿cómo están trabajando esos médicos generales? Pueden, hoy en día, Laura, y los televidentes lo saben, un médico general no puede pedir ninguno de estos exámenes, no puede pedir un TAC, no puede tiene todas las restricciones. ¿De qué se trata entonces el modelo? De que la EPS desde ahí está poniendo barreras para que el médico solicite, pero eso lo único que hace es que el médico, al no poder resolver la situación en esa consulta, tenga que enviarlo ¿a dónde? A donde el especialista. Claro. Es increíble y yo creo que todos los televidentes nos podemos relacionar con esa situación que nos ha sucedido a todos, ¿no? Y quiero rescatar el papel de los médicos generales, que aunque acepto, y sé que me van a decir que en el tema de la formación y en la calidad, seguramente también tenemos deficiencias, yo lo tengo que aceptar, pero en este modelo de salud, la restricción que se le hace al médico general es impresionante. Bueno. Y ahí nuestros pacientes tienen que irse al especialista. Y cierro con esto, un poco que mencionaba el senador, y es cuál es la consecuencia y por qué los médicos especialistas y los trabajadores de la salud solo están en determinados sitios en Colombia. Y yo quiero aprovechar para decir algo aquí, es que los trabajadores de la salud hoy, Laura, son de los que tienen las peores condiciones laborales del país. Es que los médicos hoy, senador Ospina y doctor Arias, las médicas, hablo de las mujeres, no tenemos licencia de maternidad, porque todas estamos contratadas el 70% por contrato de prestación de servicios. Permítame pasar a este lado de la mesa para hacer una pregunta. ¿Qué puede hacer el gobierno hoy? O sea, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno hoy para hacer correcciones? ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Yo creo que muy poco. O sea, muy poco. La gente está pensando que con la decisión de la Procuraduría automáticamente se van a arreglar las cosas en Medimás. Es decir, que la Supersalud puede arreglar el problema en 15 días. No, los que tienen que arreglar el problema son los de Medimás. La Super tiene que presionarlos, tiene que hacer un plan, exigirles. Pero este es un problema de Medimás, y regreso a Medimás porque cortamos el tema. Los primeros días de Medimás fueron absolutamente equivocados. No hubo una transición. Mire, a mí me tocó la transición entre el Seguro Social y la nueva EPS. Yo estaba en la nueva EPS en la Junta.
2 años se demoró esa transición, hubo una preparación de 2 años para pasar 2,5 millones de personas del Seguro Social a la nueva EPS. Y el día 0 hubo toda una organización para que los pacientes, ese 1-2% que toda EPS tiene de pacientes en alto riesgo, no tuvieran problemas, y no hubo problemas. Aquí no pasó eso. Yo creo que aquí hubo una mala transición, aquí no hubo un buen empalme, aquí fue todo muy rápido. Pasar 5 millones de personas de la noche a la mañana a una empresa completamente nueva, dice el senador que sin experiencia, me parece que fue una equivocación grande, hay que reconocerlo, y ahora arreglar esto en 2 semanas tampoco es posible. Pero tenemos que ser sensatos. Mire, entonces yo termino diciendo, yo creo que la responsabilidad está principalmente en quienes están al frente de la empresa, y creo que están comenzando a hacer cosas. Ya por lo menos tienen un gerente en propiedad, tuvieron 3 en los primeros meses, ya tienen 1, ya tienen una junta directiva, ya están comenzando a hacer cosas, pero la responsabilidad básicamente es de ellos. No podemos decir que el gobierno tiene que salir pues a responder por cada una de las EPS. Pero ¿por qué no? Mire, o sea, esa es la pregunta. Le voy a ¿Por qué decir no? una cosa. Espera, que Es que, no. cerrando la intervención anterior, por supuesto que sí, aquí sí se tiene que pensar que tiene que poderse hacer una reforma al sistema de salud, porque están vendiendo la idea como que este fue, con este nacimos y con este nos vamos a quedar. No, los sistemas de salud nacen, crecen, se expanden, llegan a la crisis y se tienen que reformar. Estamos en ese punto. Pero con el tema Medimás, ¿qué diría yo en este momento? La Supersalud sí tiene que responder una cosa hoy. ¿Cuál es? Pregunta, ¿cuántos afiliados puede asegurar la EPS Medimás? Nos tiene que decir ese número, porque por lo que estamos viendo no es capaz con los 5 millones que tiene hoy. Y si el resto se va a otras EPS, ¿no revientan las otras EPS? Y entonces aquí vamos, pero aquí vamos a este punto, a ver, ¿cómo así? Entonces no hay plan B. Entonces tenemos 5 millones de personas aquí atrapadas, se van y no las podemos trasladar a ninguna parte. Si la respuesta es no se puede trasladar a ninguna parte, entonces no hay sistema de salud. Las otras EPS, hay por lo menos 5 o 10 que están cumpliendo unos estándares medidos por la propia superintendencia y tienen que tener la capacidad para recibir esa población. Esa es la respuesta que nos tienen que dar el día de hoy. Aparte de eso, hay otras cosas. Hay que hacer un rescate financiero, hay que hacer un plan de choque, y el próximo gobierno llega y tiene que traer su reforma al sistema de salud pensada y lista para implementar. Pero en el corto plazo no podemos esperar a que nosotros nos pongamos de acuerdo mientras la gente está sufriendo este tipo de casuística y estas dificultades. A ellos hay que responderles, y la Super nos tiene que decir cuántos millones de personas es capaz esta EPS de resistir. Y las otras tienen que ser capaces, o si no, no hay sistema. Antes de la venta, Laura, perdón, senador, a mí me hubiera gustado de pronto una redistribución de los afiliados de Medimás. Eso hubiera podido ser en el momento Café Salud. Antes, sí, del momento Café Salud. En la transición Saludcop Café Salud. Exactamente, porque sí, hay unas EPS lo dijimos, qué pena decirlo. Sin embargo, lo dijimos en ese momento. Pero entonces alguien tiene que responder. Hubo otras consideraciones. Yo creo que se hubiera podido hacer. Hoy día es muy difícil hacerlo. Tomar los 5 millones y decirle a las EPS, recíbanlo, es muy complicado. Es una empresa que entre otras cosas, todavía está en operación. Ahora, sí ha habido casos en que la Superintendencia de Salud ha redistribuido no pacientes, sino afiliados. Porque es que lo que ahora se propone es que los pacientes de alto costo, los más siniestrados, se pasen a las otras EPS. ¿Quién propuso eso? El defensor del pueblo. Hay varias cosas que hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero, decirle a los prestadores de servicio que adquirieron, que conformaron Prestasalud y que dieron vida a Medimás, papito, ustedes no se van a pagar con la plata ordinaria de operación actual. Lo ordenó el procurador. Por tanto, además, no me vayan a utilizar la plata que está pagando el contribuyente y la plata de compensación del gobierno para pagarse sus deudas. Y aquí la primera tarea es una auditoría permanente para que no haya egreso y para que las directivas de Medimás no queden prisioneros de estos propietarios. Pero entonces ahí es relevante la cartita que usted tiene ahí de confidencialidad, ¿verdad? Así es. Es decir, cuéntenos qué dice esa cartita ahí. Cuando nosotros le preguntamos a la superintendencia, díganos cómo van a hacer el pago,
nos responde diciendo, se trata de un negocio entre particulares, el pago de las deudas, y por tanto hay confidencialidad y no se la puedo brindar. Cosa que no es verdad, porque esto es dinero del público. Dinero del público, o porque lo pone el contribuyente con cargo al precio de EPS, o porque lo pone el gobierno con cargo a compensación. Y por tanto esa no puede ser la respuesta. Y lo que usted está diciendo, ese dinero no puede ser usado para pagar deudas. Esa es la primera tarea. La segunda tarea que se tiene que adelantar. Hay que evaluar efectivamente lo que dice Juan Carlos. ¿Cuántos son los asegurados que usted puede tener? Y sin hacer selección adversa para trasladarlo a las EPS, sino haciendo traslados colectivos de alta siniestralidad y de baja siniestralidad a EPS competentes. ¿Qué más hay que hacer? Hay que coger y evaluar y decirles, dado que ustedes firmaron un contrato por 1.4 billones, por el régimen contributivo, por el régimen subsidiado y por las clínicas ESIMED, dígame usted cómo va a ser ese aforo de recursos, y quiero ver ese plan de pagos durante el periodo de 2 años que se va a adelantar. Lo tercero que yo tengo que tratar de hacer, yo tengo que poner una alerta naranja como gobierno y tengo que decir, Dios mío, estoy en alerta naranja, hoy me pasó con Medimás, mañana me pasa con Comeva, pasado me pasa con X, Y, Z. Por tanto, en esta alerta naranja tengo que rediseñar el sistema. El sistema se nos está agotando. ¿Y si no se rediseña, hay ambiente político para un rediseño? Hay ambiente, queremos que haya ambiente político en la campaña presidencial y que este sea el tema número 1 de la campaña. Yo creo que el país no aguanta que ahora vengan unos candidatos simplemente con unas frases de cajón. Aquí se necesitan propuestas concretas, porque opciones hay. Yo creo que ese debe ser uno de los temas de animación de campaña. Para responder a la responsabilidad del gobierno, doctor Arias, aquí la responsabilidad es del gobierno nacional. La salud es un derecho fundamental en Colombia, y quien tiene el deber y la obligación de garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos es el gobierno nacional, a través de sus entidades de vigilancia y control. Pues es precisamente por eso que están sancionando al Superintendente Nacional de Salud. Justamente por eso el Procurador General, en una decisión, en nuestro concepto, acertada, está diciendo, señor, usted no está cumpliendo con la función de vigilancia y control, con la planeación que usted ha tenido que garantizar. Así es que aquí no nos pueden venir a decir ahora que diga Medimás qué va a hacer con los 5 millones de afiliados. Es el gobierno nacional el que tiene que garantizarlo. Hay que redistribuir los pacientes, lo que haya que hacer. Lo que no se puede decir aquí, lo que es inadmisible en mi concepto, es que digamos, no los podemos recibir en otras EPS, pero pues tampoco los puede atender Medimás. Eso sería condenar simplemente a estos pacientes. Y cuando decimos no es redistribuir la siniestralidad. Pero eso es lo que dijo el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, le voy a decir, no soy defensora del defensor del pueblo, valga la redundancia, pero oí sus declaraciones y lo dijo con respecto a 30 pacientes que hay con insuficiencia renal crónica que necesitaban diálisis ya y no la tenían. O sea, son situaciones que hay que resolver. Pero para finalizar, Laura, lo que esto muestra es que definitivamente el tema no se arregla en Medimás. El tema no se arregla ni con la intervención, no. Aquí hay que cambiar el sistema de salud, el modelo de salud, y ojalá los ciudadanos, los colombianos, los trabajadores de la salud sean conscientes de que este modelo fracasó. Este modelo ya pasó por todas las etapas, y ahí es que cambiar el modelo de aseguramiento en Colombia. Otro modelo de salud. Entonces quiero hacer este ejercicio porque nos estamos quedando sin tiempo, y entonces como pregunta final le quiero preguntar a los 4. ¿Qué le dirían al oído al próximo presidente de la República? Que se tiene que reformar el sistema de salud, que hay opciones válidas para hacerlo, que tenemos la capacidad en el país técnica y operativa para tener un mejor sistema de salud, y que con el gasto sanitario actual y con el conocimiento que tenemos podemos mejorar sustantivamente lo que tenemos hoy. No es un salto al vacío, es un mejoramiento con unos cambios profundos en algunos de los componentes, específicamente en el funcionamiento del modelo de atención, en medicina preventiva y salud pública, y en el tema del falso aseguramiento que tenemos hoy, para que se convierta en una verdadera y eficiente administración de los recursos. Doctor Jaime. Yo le diría al próximo gobierno que tiene que continuar con la serie de reformas que se han hecho en los últimos 5 años, muy profundas, que tiene que buscar los recursos para que el sistema vuelva a tener equilibrio, que tiene que
acentuar las labores de vigilancia, pero de ninguna manera pienso yo que el gobierno es el responsable. Aquí los responsables somos todos, el gobierno, las EPS, las IPS, los profesionales, los pacientes. Senador. Yo le diría que utilice el tema de la salud como un eje central de la campaña política, que no hay nada más digno para una sociedad que poder tener bienestar y salud adecuada, y que por tanto este es uno de los temas que tiene que estar de primer orden. Le diría que este país necesita consolidar hospitales universitarios para tener más talento calificado, que no puede echar por la borda lo que hemos logrado en tantos años en términos de aseguramiento. Hay muchos desarrollos que no se pueden negar, pero que sí debe hacer un ajuste progresivo frente a aquellas entidades que no funcionan, diferenciando territorialmente los afiliados, consolidando a quienes tienen mucha experiencia e integrando prestadores y aseguradores. Doctora Clemencia. Bueno, hay que eliminar las EPS, Laura y colombianos. Hay que eliminar las EPS del modelo de salud y montar un modelo de salud con un simple administrador al que se le paga una suma fija, que no es con la que va a montar clínicas, hospitales y hacer campos de golf, sino a gastarlos en salud y especialmente en promoción, prevención, atención primaria, con unos trabajadores dignamente pagados y con una mejor formación en el tema médico y en el tema de los trabajadores de la salud. Bueno, muchas gracias a nuestros expertos y muchísimas gracias a los televidentes que quisieron informarse sobre este tema de la salud. Nos vemos mañana con otro tema de Semana en Vivo. Tengan muy buenas noches.